salvo la pintura, la cerámica y un poco de la orfebrería. Aunque lo hemos estado viendo, no ha sido como así específicamente de algunos elementos. Siempre con eso de la pintura, la arquitectura y la escultura también hemos estado viendo símbolos, de manera que cuando ustedes puedan observar una imagen, ya sea en una película, un documental, una revista, y pues ustedes sepan de qué trata. Es como si les dijera, por ejemplo, qué significa lo que tiene en la cabeza, qué es y qué significa lo que tiene en la cabeza esta mujer egipcia. ¿Qué me dice? Entonces, o yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, eso sí lo acabamos de ver. ¿Qué es? ¿Sí, Wendy? Si no mal recuerdo, no era como una cobra. No. ¿O un águila? Cerca porque es un ave, pero no es. Vamos a ver qué dice Kelly, luego Alejandra y luego vemos quién más por ahí que escribieron en el chat. Era un buitre y una cobra que representaban a los dos egipcios, que era el alto egipcio y el bajo egipcio. Ajá, solo que ahí decimos Egipto, pues, porque cuando decimos egipcio es un gentilicio, hablamos de las personas. Sería alto y bajo Egipto. Quiero ver, tengo a Alejandra y luego Carlos Arnoldo. Eso mismo iba a mencionar, que lleva puesto un buitre y representa el Alto Egipto. Pero si no me equivoco, el faraón llevaba un buitre y una cobra y la reina, por así decirlo, no recuerdo el nombre, solamente el buitre. Muy bien. Bueno, Carlos creo que bajó la mano. Y en el chat me dicen acá un buitre, un cuervo, dice un águila, una corona del Alto Egipto. Dice Erika, Andrea, un cuervo, pregunta, Daniela, un buitre, Diana, un buitre, Carlos Arnoldo, un buitre, dice una serpiente. Vaya, más o menos aquí el buitre del Alto Egipto y la serpiente bajo Egipto. Sí, en eso tienen razón. Pero aquí solamente estamos viendo un buitre. Y vean, tiene el ala, tiene las patas, tiene la cola, es decir, es un buitre. Aquí no vemos el otro áureo, que es la serpiente o la cobra. Entonces, en este caso en específico, lo que estamos viendo es una corona, y es una corona femenina. Esta representa a una diosa egipcia, que es la personificación de los buitres. Y acuérdense, los buitres no necesariamente son malos o sucios. Alejandra, veo que te mano levantada. Una disculpa, la dejé levantada. No hay problema. Entonces, ese es el caso con los buitres, más bien para ellos son los que transportan, los que llevan los muertos hacia la bóveda celeste, o sea, los llevan hacia ese lugar de origen, según ellos. Entonces, el buitre es un animal muy, muy importante. Y en este caso es básicamente la corona, es una corona femenina, a diferencia del Nemés o de las coronas que representan el Alto y Bajo Egipto, que es la corona roja y la blanca. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la simbología que ustedes han aprendido. Yo espero que sí las manejen bien, ¿verdad? Porque ahorita costó un poquito, pero hay bastantes símbolos que ya se les mostraron. Entonces, con esto de la pintura, pues es simbólica, igual que la escultura, igual que la arquitectura. No es para decorar solamente, sino que es para contar, para dar énfasis, para promocionar también a los líderes. Y pues el material que utilizaban ellos era un tipo de pintura que en la textura al menos parecía a las témperas que manejamos nosotros en la actualidad. Y la pintaban sobre capas de un material como yeso fresco, y sobre eso se pintaba. Por eso a ese tipo de pintura se le llama pintura al fresco, porque se coloca el repello y luego se va pintando encima. No se espera que se seque, porque al pintar, cuando todavía está húmedo, la pintura se adhiere de mejor manera a la superficie. Después se llama pintura al fresco.
así se llama. Y bueno, los pigmentos eran extraídos de la tierra, son pigmentos minerales, algunos compuestos que ellos hacían también para poder realizar mezclas de colores, y pues como aglutinante utilizaban clara de huevo, en ese caso la pintura de Stemple, el nombre que se le da también, y lo disolvían con agua. Eso les permitía pues trabajar, ¿cómo se llama? Tipos de detalles bastante interesantes. Aquí tenemos la imagen de referencia y pues aquí les explico un par de datos como de esos que vienen acá. Esos son características generales o convencionalismos de la pintura egipcia. Primero son pinturas planas. ¿Qué significa eso? Que no vamos a encontrar sombras ni volúmenes, sino que es el color y luego el delineado de las formas. En cuanto a la postura, pues es principalmente frontal. Los hombros van de frente, la cabeza de perfil y el ojo de frente. Acá. Luego tenemos, bueno, lo de la frontalidad que les acabo de mencionar, es que son carentes de perspectiva y eso lo vemos acá. Esto sigue llamándose yuxtaposición. ¿Y a qué se refiere la yuxtaposición? Pues que yo coloco una imagen atrás de la otra para que me simule que está atrás o adelante, o sea, arriba. Se plantea arriba para mostrar que está atrás. Así lo vemos en esta imagen. Estas tres garzas las tiene tomadas de las patas, pero aparece una a la par de la otra. Eso me dice que la última está atrás, es la que está más lejos. Pero atrás de ellos aparece también acá otra ave. Bien podría ser un ave rapaz también. Aquí usted me dirá, mire, pero ahí se ve difuminado y no está difuminado. Así nos acercáramos, vamos a ver que siguen siendo tonos planos, solo que del tono claro vamos al tono oscuro. Y eso da una sensación a la distancia de volumetría por difuminado. Pero eminentemente los colores se aplican planos, no se mezclan para generar la idea de volumen. Imágenes estáticas, esto lo vemos acá, aunque el ave parece que está volando, bueno, está volando, parece como si se congeló. Lo mismo estos otros de acá, parece que congelados. Esta mariposa igual, y también igual el personaje que está ahí. Parecen congelados, como si solamente estuvieran posando. Luego tenemos que los rostros son jóvenes, eso depende de la época, pero en la mayor parte de casos a lo largo de Egipto, que los rostros fueran jóvenes daban idea de eternidad. Las personas representadas pues eran efectivamente eternas. Y luego los colores sin gradaciones, como les mencionaba, que tiene que ver con el primer aspecto, que las pinturas son planas. Que se generan volúmenes es a partir de yuxtaposición de colores también, unos claros, unos oscuros. Aquí, bueno, tenemos tres imágenes. La primera que aparece acá es una manera de mostrar cómo es que se pintaba. Vean que se están haciendo una cuadrícula y a partir de la cuadrícula se comienza a pintar los jeroglíficos. Y este otro aspecto también, eso es relieve, es un grabado, a través de relieve, un relieve grabado, ¿no? Sobre la superficie. Entonces, eso lo hacían primero los escultores. Una vez estaba terminado, entonces venía el pintor y realizaba ya su trabajo sobre la escultura que previamente alguien había hecho. Es decir, que primero hacían, por ejemplo, este trabajo y luego hacían el grabado y luego se pintaba y se complementaba con los jeroglíficos, que son los que ven acá. Eso se muestra aquí. Ven, es un bajo relieve. Se llama bajo relieve porque yo puedo pasar la mano encima y no hay elementos que sobresalen con mucho volumen, sino que es apenas la sensación que se tiene de textura a partir de las formas. Y luego esto es el azul egipcio.
Este es uno de los primeros colores preparados que se conocen. Eso significa que, si digo preparados, porque no se encontraba así en la naturaleza, sino que había que transformar materia para convertirlo en este color. Entonces acá tenemos que se elaboraba con azurita, un pigmento que se llevaba como complementos, pues el sílice, la cal, cobre y una base alcalina, que era lo que servía luego para coccionarlo. Y luego, pues el producto era ese. A eso se mezclaba con clara de huevo, con agua, y entonces ya tenían la pasta o el color para pintar. Entonces el azul egipcio es bien característico. Se utilizaba también para decorar cerámica, tanto esmaltada como de tonos naturales. Entonces es como bien importante. Y estos eran colores de la élite. No cualquiera los podía tener. Ahí tenemos la imagen que mostraba hace un momento, la más de cerca. Muy bien, hay tonos claros, unos tonos más oscuros, y eso se obtenía pues haciendo saturación del color o degradándolo con otro tono, vemos con blanco o con agua para hacerlos también más transparentes. También quiero que noten acá que pues se nota ahora con el paso del tiempo y que el relieve está deteriorado, se nota el trazo del pincel. Esas rayitas que se ven ahí es como el artesano iba llenando cada espacio con color. Eso nos lo dice acá en toda la obra. Todo tiene marcas en donde se pasó el pincel. Además, esa es la que les mostraba Andrea en la tumba de Mena. Y pues aquí se ve la pesca de la tilapia. La tilapia es un pez cíclido africano, ese no es nativo de estas regiones. Acá se introdujo hace ya varias décadas porque pues es un pez que produce bastante carne. Entonces, bueno, para la alimentación. Entonces, por eso es que tenemos tilapias aquí en el país, pero la tilapia es un cíclido africano. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que se muestra acá es el proceso tanto de la pesca como en la cacería y la recolección de plantas. Como lo ven aquí. Vean, esta esclava lleva aves que han sido cazadas, lleva plantas y también en la espalda hay un recipiente. A ver, ¿qué me dice sobre el tamaño de la figura? ¿Qué representa? ¿O qué puedo entender yo con el tamaño de las figuras? Jerarquía. Muy bien, jerarquía. Alison, dígame. Lo mismo iba a decir, jerarquía. Uh-huh. Pero ¿cómo me lo explicarían? Imagínense que esta es la imagen que sale en el examen. No me pueden poner solo jerarquía. También que sean como tipo deidades. Sí, podemos ser divino. Wendy. Quizá las más grandes, las que tienen como más poder, y las más pequeñas como los que tienen menos poder, se podría decir, o son como esclavos. Sí, esa es la idea. Las figuras más grandes siempre son las más importantes en la jerarquía social. Y bueno, y las autoridades también como militares o autoridades religiosas. El resto, los más pequeños, son comúnmente esclavos. Lo notamos también porque los que serían los más pequeños, que serían esclavos o sirvientes al menos, tienen poca ropa, están mayormente desnudos. Y en cambio, las representaciones ahí de Mena, que es el que está pescando y cazando, tiene un traje que es semitransparente. Esa semitransparencia nos está diciendo que es un tipo de tela especial. Porque eso es tela de un color sólido, pero ese es como un velo semitransparente. Lo tiene tanto en el cuerpo como también por acá. Y pues lo demás pues es símbolo de la fauna. Hay peces, plantas, un caimán o cocodrilo, más tilapias, patos. Es una representación de fauna la que vemos por acá.
Y aquí la cacería. Esto que tiene en la mano es una herramienta de cacería. Al lanzarla contra los pájaros, pues lo que hacían era golpearlos y de esa manera los atrapaban. Vean, por ejemplo, este pato de acá tiene atravesado uno de esos en el cuello. Y hay otros más por acá que están golpeando los cuerpos de otros patos. Bien, preguntas, quiero ver. Jerarquía, dicen Yancy y Daniela también, de tamaño rango y más poder son las más como grandes, correcto. En eso estamos de acuerdo. ¿Existieron los gigantes? A partir de esto que hemos visto y lo que han aprendido hasta esta fecha. No, dice Andrea. No, dice Daniela. No, también dice Esperanza, Javier, Carlos, no. Bueno, esa es una de las cosas entonces que hemos aprendido, ¿verdad? Que el tamaño no nos dice que físicamente hayan sido grandes, nos dice que son importantes. Luego han sido las interpretaciones más contemporáneas, o sea, más de nuestra época, en leyendas, en cuentos y Hollywood, en los últimos 125 años quizás, que nos ha enseñado pues de acerca de gigantes, pero no necesariamente era o sea, gigante en términos físicos, sino de importancia. Vamos a avanzar. Otros ejemplos, siempre de pintura, pueden ver ahí un aspecto también que es parte del canon, es la diferencia de colores en la piel. Los hombres se pintan mayormente de un tono naranja oscuro, naranja claro, y las mujeres de unas tonalidades naranjas, pero mucho más claras todavía. No significa necesariamente que hayan sido de troncos étnicos diferentes, es decir, uno de ascendencia europea y el otro de ascendencia africana. No, simplemente es como la manera como los artesanos hacían diferencia entre hombres y mujeres, porque no hay ningún otro rasgo así principal mostrado, salvo uno de los senos que se muestra en perspectiva en cada escena de la que hemos visto por ahí. Y aquí, en cuanto a la alimentación, pues ahí hay huevos, hay carne, vean esas piernas, pueden ser de ternero, de buey. Tenemos huevos por acá también. Agua en esos depósitos, a lo mejor vino también. Y bueno, pues prácticamente había de todo. Eso estaba en los almacenes. También la manera como vemos toda la decoración en las paredes. Y, bueno, está otro. Una representación divina de la divinidad. Entonces la pintura pues aparece básicamente en todas las construcciones, ya sean escultóricas o arquitectónicas de Egipto. Es omnipresente, es la palabra, que significa que está en todas partes. Lo encontramos en todas partes. Aquí, por ejemplo, es la policromía de las esculturas de gran formato. Acuérdense que estas las veíamos en la entrada a templos, por ejemplo, y bueno, en este caso, ¿cómo se llama? Tumbas también. Tumbas y templos es donde se veía. Y pues completamente polícromo. Eso visto desde lejos era pues ser un espectáculo. A nivel pictórico también en pequeños formatos, acá hablamos de esta técnica que se llama mosaico. Y en la técnica de mosaico lo que se realiza es una estructura en metal, un metal precioso, para el caso oro, y luego en esa estructura se van engarzando, o sea, colocando muy delicadamente piedras preciosas o semipreciosas. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué ven por ahí interesante? ¿Algo interesante que voy a mencionar? ¿Sí, Daniela? Para mí es como, o sea, lo más claro que se ve es la figura del escarabajo, pero como que se tuviera alas de ave.
Sería como plumas. Ajá. Muy bien. Es una buena diferenciación ahí. Carlos, segundo. Como dijo mi compañera, ¿verdad? Lo primero que se observa es un escarabajo. Supongo que las alas son como la cola del pavo real, ¿verdad? Y el círculo de arriba representa el sol. Muy bien, así es efectivamente como se haría la lectura. Vemos una lectura general de la imagen. Este se llama escarabeo, ese es el término con el que nos referimos a este tipo de piezas. Se llaman escarabeo, son pectorales, es decir, son piezas que van en el pecho sobre la ropa. Y pues efectivamente también las alas no son alas como la de estos insectos, son alas como pequeñas, ¿verdad? Más frágiles. Estas alas se ven poderosas, como diríamos, ¿verdad? Porque son gruesas, son amplias y efectivamente parecen plumas las que se muestran. Eso es lo que nos hace es enlazarnos el escarabajo con los seres que pueden volar hacia la bóveda celeste, hacia donde está, como bien lo decían, el sol. Es Atón, es Ra, es las divinidades porque se asocian al sol. Luego, ¿en qué están hechas? Pues lapislázuli, como bien lo ven por acá. Acuérdense que el lapislázuli en estos momentos de la antigüedad pues era muy valioso para muchos y en varios momentos era más valioso que el oro. Y entonces era considerado pues una reliquia muy especial el tenerlo. Por ejemplo, les digo, si pueden conseguir un lapislázuli, pues a guardarlo así como si fuera un tesoro. No porque valga el montón, porque no vale lo que vale el oro, eso es más barato. Pero pues es una piedra muy especial, la cual veneraron las civilizaciones antiguas como si fuese un regalo del cielo, un trozo del cielo que cayó a la tierra. ¿Qué más encontramos? Pues otras piedras como zafiros, esmeraldas, turquesas, y bueno, una cantidad bastante grande de piedras preciosas o semipreciosas. Cuando no tenían piedras o no colocaban, entonces llevan trozos de cerámica esmaltada. Ahora bien, ese escarabajo, ¿qué es? ¿Qué representa? O sea, ¿de dónde sacan la idea del escarabajo? ¿Cuál escarabajo? Uno de los que vemos nosotros por acá en nuestro país, lo que les decimos chicotes, les decimos a unos, los cafecitos, son escarabajos de la madera. ¿Qué tipo de escarabajos son? ¿Alguien sabe? ¿Sí, Kevin? Bueno, no sé si esté mal, pero es ese tipo de escarabajo en específico se ve en varios dibujos animados, como que suele andar con bolitas de excrementos, pero no sé si sea ese o solo sea mi imaginación ahorita. Pues efectivamente es ese. Aquí tenemos escarabajo pelotero, se llama. El Scarabeus sacer egipcio. El escarabajo pelotero, dice también ahí Daniela. Efectivamente, ese escarabajo es. Y ahí lo vemos. Imagínense, nosotros somos egipcios. Somos egipcios de hace 4.000 años, 3.000 años o más. Y entonces, pues sentados por ahí vemos en el suelo que un escarabajo está llevando una pelota. Y como es una esfera, es una forma redonda, entonces la asociamos inmediatamente con el sol, la forma del sol. Y entonces, pues como la imaginación vuela, y eso es parte de lo que se utiliza para luego la transformación de esas ideas más bien en cuestiones religiosas, pues entonces con todos los círculos, las formas como esta son representaciones solares. Entonces para ellos era como si el escarabajo estuviera llevando al sol hacia un lugar. El escarabajo, una vez llega al lugar donde ha decidido que va a poner su nido, pues escarba y hunde la forma esta de la pequeña pelotita de heces de animales, las entierra y luego pues
pareciera como que el escarabajo pues desapareció, enterró la esfera y ahí quedó. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, el escarabajo pone larvas o huevos en la pelota esta, y cuando estos nacen, las larvas comienzan a devorar el estiércol, y luego salen ya los escarabajos desde la tierra, o sea, nacen de la tierra. Entonces, para ellos era un símbolo de resurrección, y por lo tanto era un poder divino el que tenía el escarabajo. Y eso es lo que hizo que lo transformaran en esto, con la pelota acá. Pero es el escarabajo pelotero, el que justamente pues, vemos por ahí. ¿Qué más es pintura? Pues del mismo estilo de las incrustaciones, como si fuera mosaico, tenemos la máscara funeraria de Tutankamón y tenemos los sarcófagos. Muchos sarcófagos pues engarzados como manera de láminas de metal de diversos colores o pintura también, y es para generar pues esta policromía. Y bueno, hasta llegamos con la pintura. No sé si hay alguna pregunta. Daniela. ¿Podría repetir cómo se llama el método que ellos implementaban al trabajar con pigmentos y clara de huevo, creo? Temple. Gracias. Ese es el temple. Y trabajar sobre la superficie fresca, eso se llama pintura al fresco, o fresco se le llama en términos generales, ¿verdad? Si hablamos de frescos, nos estamos refiriendo a una pintura, no a otra cosa. Aquí en nuestro país le llamamos fresco a otra situación. Pero bueno, vamos a ver más. Sobre la cerámica, para avanzar un poco sobre esto, decirles que el término utilizado para hablar de la cerámica es alfarería, al menos para los utensilios que son mayormente utilitarios, como por ejemplo vasijas, jarrones, eso pues se le llama alfarería, o el oficio a través del cual se hace el del alfarero. Para ello utilizaban algo que se denomina rueda de alfarero, y para nosotros más entendible es el torno de alfarero. Los tornos tienen un principio, y es que se hacen mover dos piezas. La pieza inferior es el soporte, la pieza superior es la que se utiliza materialmente para trabajar algo, y giran, todas esas piezas giran, y entonces el barro se coloca en el centro, se humedecen las manos, y a partir de ese momento se comienza a darle forma al barro. ¿Qué es lo que se obtiene con eso? Pues vasijas, como lo ven acá. Y tenemos a alguien viendo la bandeja del torno, y este otro trabajando el barro. Aquí tenemos otro ejemplo de eso mismo, que está, que aparece pues repetido en varios lugares de los jeroglíficos, especialmente cuando se habla acerca de los artesanos, del oficio artesanal cerámico. No solo se trabajaba en torno de alfarero, también se hacían esculturas a mano. A mano significa que no se utiliza una herramienta, a menos una herramienta grande. Herramientas pequeñas para hacer detalles sí siempre se han utilizado. Pero ese otro se le denomina terracota, y es cuando se hacen las esculturas pequeñas en barro. Aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba. Así se va trabajando el barro. Y esto que ven acá es un ejemplo de cerámica esmaltada. Esto es como pues se supone en su momento fue esa rueda de alfarero. No tiene mucho parecido como lo vemos en la actualidad, pero pues era igual de efectivo. Bien, ¿se entiende lo del torno de alfarero? Sí, Lick. Bien.
Bueno, en cerámica se trabajaron muchas piezas. Ahí tenemos estas elaboradas en barro. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esos? No, en serio. ¿Cómo se llaman estos? Lo vimos bastante. ¿Sí, mira? Serían los vasos canopos, si no estoy mal. Como correcto, esa es la respuesta. Vasos canopos, no se les debe olvidar eso. Kevin dice, son hijos de Horus, efectivamente, son una representación de los hijos de Horus. Y pues vimos en su momento cómo cada uno de ellos está relacionado con uno de los órganos principales, como un genio protector para esos órganos y que de esa manera se preserven de mejor manera para que el faraón los pueda, o el difunto los pueda utilizar en su momento. Esos no todos eran de barro, habían de alabastro, que es un tipo de piedra, cristal de roca también, y depende la manufactura de las posibilidades económicas del difunto, bueno, la familia, que es la que los adquiría dentro de los procesos de momificación que se hacía. Entonces, los más baratos eran de ese tipo de arcilla roja. Ahí tenemos ejemplos, el azul del Nilo, en vasijas y un hipopótamo. Luego tenemos, estas son terracotas, estas tres de acá, por ejemplo. El gato, el hipopótamo y esa mujer se llaman terracotas. O sea, guardan la característica porque están hechas con un material más perecedero. Los gatos eran parte de los ajuares funerarios también y eran muy importantes en las casas egipcias. Entonces, bueno, la clase con el otro grupo pues, se preguntó un par de datos acerca de eso. Creo que nunca más se los compartamos. ¿Se acuerda, Andrea? ¿Qué era lo que se hablaba de los gatos? Sí, que cuando fallecía el gato, los dueños entraban en un periodo de luto tan grande que se terminaban rapando el cabello y las cejas. Muy bien, ahí el dato sobre eso. Eso nos dice acerca de la importancia que tenían los gatos. Ahora, ¿por qué son importantes los gatos? ¿Quién tiene gatos en la casa? Este, que me digan cómo ven el gato, o sea, no solo como mascota, sino qué más le ven al gato. Dígame qué. Kelly, luego Carlos Arnoldo, creo, ¿sí? Bien. Buenas tardes. Fíjense que los gatos que yo tengo en la casa son como bien independientes, son bien orgullosos. De vez en cuando son como cariñosos, pero la mayor parte del tiempo son como bien independientes, a comparación de un perro, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguna utilidad práctica para los gatos? ¿En qué aspecto, licenciado? En la casa, o sea, en la casa, alguna utilidad práctica que tengan. No solo el adorno, nada más solo sabe que tengo. Gracias a ellos no hay ratas aquí en la casa. Bueno, por ahí vamos a ver qué más. Obralí. Sí, de igual comparto la opinión del compañero, no hay ratones en la casa, acá el gato se encarga de mantener a raya las plagas Muy y los bien, males gracias. también, porque hay ocasiones en las cuales no sé si se han fijado que los gatos se quedan viendo a partes que donde no hay absolutamente nada. Se piensa o como le digo, como cultura así de leyenda que los gatos pueden ver a seres malignos o a seres de dudosa procedencia y que mantener un gato en la casa ahuyenta a estas entidades del bajo astral. Muy bien, gracias. Adriana. Buenas tardes. Sí, compartiendo lo que dijeron mis compañeros, bueno, yo tenía una gata que me la mataron el año pasado, pero compartiendo lo mismo que son bastante cazadores y astutos e independientes porque igualmente mi gata pues cazaba ratones, no había ratas en la casa ni en todo el terreno y aparte de eso ella no solo cazaba los ratones, sino que también cazaba como iguanas, garrobos, terengueches y todo eso, ¿verdad? Entonces ella no cazaba solamente ratos, sino que cualquier animal que ella
le parecía como interesante, como ella se quedaba viendo, igual como lo que dijeron anteriormente, entonces era bastante cazadora. También tenía otro gatito, que era el hijo de ella, que también era cazador, que era el hijo, y pues los dos eran así, que no solo cazaban ratones, sino que también cazaban así como los garrobos y todo eso, y se los comían. Muy bien, gracias. Dijo Tenguereches, dijo Terengueches. Ay, sí, Tenguereche, discúlpeme, Eli, que es que tengo dislexia. Pero está bien, no, yo pensé que porque en otros les dicen de otra forma. Pero fíjense que eso, de hecho, en la casa donde me crié, en papás, y una época, pues, que los perros, ¿verdad? Y después no, que los gatos, no, que después los pericos, dependiendo de la época, si era el mascota. Pero cuando habían gatos, efectivamente, no habían ni ratas ni habían otro tipo de lagartos cerca, especialmente reptiles. Son depredadores bastante peligrosos. O sea, un gato suelto en el ambiente, o sea, sin control, ustedes son muy independientes y lo ven a los 2 días o lo ven a la noche o solo llega a dormir. Ustedes tienen un problema. En la actualidad, ustedes tienen un problema en la casa porque tienen un animal que está depredando la fauna y está afectando el equilibrio natural pues, de las especies afuera. Pero eso es otra cosa. Eso es en la actualidad. Porque en Egipto, el hecho que ustedes mencionan, por ejemplo, que se comen las ratas, que las ahuyenta, que no hay animales perjudiciales en la casa, eso es lo que le daba al gato la categoría de un ser protector, porque que no hayan ratas garantiza algo, que no se coman el grano ni que lo ensucien, porque el grano es muy importante, especialmente en épocas de sequía. Pues un gato es protector, por eso tienen la idea del gato como protector. Y dicen, bueno, la parte mística que acompaña al difunto hasta el otro mundo tiene que ver con lo mismo, porque es un ser que se consideraba protector y va a ahuyentar cualquier problema que se le presentara al difunto. Y se asocian normalmente con el mundo de los muertos. Los gatos, como bien decía Andrea también, pues eran tan importantes en la familia que si uno moría, la familia entraba en luto, como si fuese una persona, bueno, como un humano que muriera de la familia. Entonces, esa es la razón de ahí de los gatos y la importancia, y por eso encontramos gatos momificados también, tanto como por ofrenda como por una tumba, ¿verdad? Del gato. Habían cementerios, imagínense, cementerios para gatos, porque se les consideraba como muy, muy especiales dentro de Egipto. Pero vamos a avanzar. Estos, los Ushpeti, una Ushepti, el término significa los que responden, es decir, que son pequeñas figuritas que se colocaban con el difunto y básicamente era como para que acompañaran al difunto también en ese viaje que iba a emprender o el lugar a donde iba a ir. Y hace poco, bueno, poco no, pero bueno, poco relativamente, unos 2 años, se descubrió una tumba en la que había casi que cientos de estas figuras alrededor de la momia. Significa que pues, se habían colocado muchos porque era como si para cubrir la necesidad del difunto en ese otro lugar. Y pues estaban hechos acá, dice de fayenza. Fayenza es un tipo de cerámica, por eso se los muestro acá. Porque la fayenza básicamente es un tipo de cerámica que era esmaltada, que lleva un esmalte. Por eso que esmalte es esa capa como de vidrio que llevan los azulejos, por ejemplo, encima. En la cerámica, pues es parte de lo que le da también mayor calidad a la cerámica y mayor importancia también en el estrato social. Habían en madera, habían en piedra y también en lapislázuli. Otra vez el lapislázuli. Sobre la orfebrería, que es otra de las artes también, estas se realizaban, y bueno, ya lo vimos ahí, los sarcófagos que llevan capas de oro, las máscaras funerarias que son hechas en metal, adornos como brazaletes, pectorales, todo eso son elementos que se hacen a través de este oficio que se llama orfebrería. Y entonces, pues, mayormente lo que vamos a encontrar como materiales trabajados es el oro, la plata, junto con los de piedra o madera, que esos son como más para la gente común. La gente de élite era oro y plata,
o podían ser, por ejemplo, de bronce y se les chapeaba, o sea, se les colocaba una capa de oro para hacerlos como más suntuosos. Bueno, se sabe que había minas de cobre desde 4000 a.C., es decir, hace unos 6000 años en la región, y pues las vajillas de uso corriente eran hechas en metal para la élite, para la gente común eran hechas en barro. Eso es simbólico, porque estamos hablando del barro del rojo. Acuérdense que que era el principio que veíamos al inicio con la escultura. Para la gente común, la gente no privilegiada, de las casas no privilegiadas, el material con el que se elaboraban las imágenes eran perecederos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la categoría de la élite. La élite es la que accede o la que se muestra como la que accede más fácilmente a la eternidad. Por lo tanto, los materiales que ocupan para escultura eran más duros, más resistentes. Es lo mismo con los utensilios. Eran hechos en metal porque duraban más. Si caían no se quebraban tan fácilmente, se abollaban y se podían volver a arreglar. Entonces, esa es la idea con eso también del material. Se utilizaban en palacios y se utilizaban también en los templos y también en las casas comunes. ¿Qué más había? Bueno, se trabajaba marfil también. El marfil es ese material que se obtiene de los colmillos de los elefantes, por ejemplo. En esa época es seguro que ese material era muy abundante, eran elefantes grandes con colmillos muy grandes también, como los hubo hasta el siglo XIX. Ya hoy en el siglo XX, producto de la cacería, pues los elefantes cada vez han ido o se ven con menos colmillos. Y porque son jóvenes. Los elefantes seguramente tenían muchos años ya, desarrollaban esos colmillos muy grandes que se ven en las pinturas de revistas como National Geographic, por ejemplo. Bien, ¿qué más? Lo que les mencionaba de esto lo hemos visto como escultura, lo hemos visto como pintura y hoy lo vemos como orfebrería. ¿Por qué? Porque, bueno, la pieza podría ser en madera. Eso es talla en madera, es escultura. Luego pintura porque, pues, la disposición de los colores es pictórica, es un mosaico. Y es orfebrería porque la base era en metal o metal precioso como el oro y luego se hacía ese engarzado de las piezas de colores para hacerlo ver pues con esa suntuosidad y policromía que lo vemos en la actualidad. Eso es para recordar. Cuando veamos siempre estas figuras, acordémonos que no es adorno, eso que estamos viendo son símbolos. El Nemés, el símbolo de autoridad, es la corona común, símbolo de poder. Los áureos, que son el de la serpiente, que es el Bajo Egipto, y el buitre, que es el Alto Egipto. La barba postiza, que es un símbolo de eternidad y poder. En este otro lado tenemos lo mismo en la parte de la cabeza, pero se agregan los cetros, y eso lo vemos por acá. El Neje y el GK son los cetros que ven aquí. Les decía, el GK, ¿qué significa? ¿Qué es y qué significa? Este que tiene acá en su mano izquierda. ¿Tiene? Sería como la herramienta que usan los pastores. Muy bien, la pregunta que usan los pastores, digamos el callado de pastoreo. ¿Y qué significa? Proteger al pueblo. Okay. Los pastores protegen a su rebaño, ¿verdad? Entonces, el faraón con un cetro tiene la forma de un bastón de pastoreo, pues significa que nos protege. Y el Neje, ¿qué es? Este de acá. ¿Y Kevin? Es una representación como de un látigo mostrando autoridad ante el mismo pueblo al que cuida o al que tanto quiere. Muy bien, eso es justamente. Entonces tenemos que el faraón es quien ama a su pueblo y lo protege, pero también es el que con mano firme lo corrige y lo dirige también con eso. Porque eso es lo que se le golpea, por ejemplo, a los caballos para que avancen o para que se detengan. Entonces,
Eso es lo que tenemos también acá. Entonces ven que todo tiene una explicación. Las alas, pues que lo convierten en un ser aéreo, es decir, un ser que puede volar, puede ir entonces a la bóveda celeste y bajar. Entonces todo lo que tiene no es solo decoración. Estamos hablando de muchos símbolos. Y acá pues otros más para que vean. El escarabeo, aquí tiene dos símbolos. El de la media luna es un símbolo que se relaciona también con la fertilidad, porque acuérdense que los ciclos lunares coinciden con los ciclos, con el ciclo menstrual en la mujer. Y eso está relacionado con la fertilidad, con el nacimiento, con la cosecha. Y luego, bueno, acá otros más. Tenemos el escarabajo acá, el escarabeo. Ahí parece un escarabeo y el escarabajo acá en medio. Horus también a los rampantes, con una pata levantada hacia adelante. Y aquí otro sarcófago, una tapa de otro sarcófago. Sobre los ojos, pues el ojo de Ra, el ojo de Horus, básicamente son ambos ojos del mismo personaje. El derecho está relacionado con el sol y el izquierdo relacionado con la luna. Entonces, es decir, uno tiene una connotación masculina y otro tiene una connotación femenina. ¿Cómo reconocerlos? Cuando lo vemos, pues hay que buscar, porque no necesariamente lo vamos a ver a la par. Tenemos que fijarnos en esto, esta parte. Acá, en esta esquina, que es de donde nace esta voluta, aquí es el lacrimal. Entonces significa que esa es la parte cercana a la nariz. Eso es lo que va a ser el centro y esta es la parte de afuera. De esa manera pues los reconocemos. Y pues son símbolos de poderes. Uno asociados a la bienaventuranza, es decir, que las cosas nos vayan bien. Aquí lo mencionan como suerte. Y el otro es para la protección. De acá. Y bueno, hay otras asociaciones que les hacen acá, que se las puse porque me parece interesante cómo a la fecha todavía se siguen asociando a elementos místicos también. Acá. Y luego pues terminamos con otro colgante de Tutankamón. Ahí vemos el ojo que todo lo ve, el escarabeo, los áureos solares, el Bajo Egipto, acá, puesto acá con una corona que es la corona de Ra. Y bueno, ahí finalizamos con Egipto. Voy a terminar acá la grabación para que salga corto el video.